Un saludo a todos los maestros que nos están observando, que están conectados en este momento. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Maestros por la Inclusión. Una estrategia de la Fundación Santa Rita de Concha que busca compartir recursos, herramientas, tener invitados y plantear propuestas para que ustedes, espacios para que ustedes puedan conversar, puedan preguntar y puedan tener información de calidad frente a los temas que a ustedes les interesa. Y hoy estamos precisamente estrenando un formato, ¿sí? Este formato que tiene como objetivo traer invitados nacionales e internacionales y busca precisamente resaltar la labor del maestro y en una fecha como la de este mes, que precisamente tiene que ver con el Día del Maestro, poder hacerle un homenaje por todo el trabajo que hacen para que desde ese trabajo que ustedes realizan desde el día a día, desde la educación, pues podamos seguir apuntándole a un país donde todos podamos aprender y progresar sin importar nuestras condiciones. Y hoy precisamente tenemos a un ejemplo de esos maestros de los que hablamos. Es el profesor José Darío Herrera. Él es maestro de la Universidad de los Andes, coautor de 21 voces sobre la educación en Colombia, un libro que precisamente le a resaltar esa esencia de lo que es este espacio y es reconocer los avances, los retos que tenemos desde esa práctica pedagógica que tenemos como país. Entonces los invito a que ustedes lo puedan leer y pues aquí tenemos a este invitado, profesor José Darío. Bienvenido a este espacio. Hola Juan Camilo, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Tenemos en este momento 52 personas que nos están en este momento observando. Los invitamos a que puedan realizar sus preguntas, por favor. El profesor José Darío va a estar allí muy atento para responderlas en este espacio el día de hoy. Este espacio tiene como tema educar desde la diversidad, cómo enriquecer la práctica pedagógica desde allí, desde esa mirada de la diversidad. Así que los invitamos a que todos ustedes puedan realizar sus preguntas. Nos saludan en este momento desde Santander. Tenemos personas que desde Montería también nos están saludando y los invitamos a que puedan hacer sus preguntas allí en la página de la Fundación. Bueno, vamos a arrancar, profesor José Darío, hablando precisamente de la importancia de esa práctica pedagógica, pero ¿qué significa o a qué hacemos referencia cuando hablamos de práctica pedagógica? ¿Y qué relación tiene esto con el saber del maestro? Empecemos por allí antes de darle esa mirada a la diversidad. Muchas gracias Juan Camilo. Vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes una presentación. Son 2 diapositivas que tengo aquí muy sencillas. La primera, me avisan por favor si la pueden ver de manera completica desde el comienzo. Ahí pueden ver. Ahí pueden ver desde el título, desde la parte de arriba. Sí, ahí se está viendo, bueno, ahí se está viendo, es una acción intencionada, ¿cierto? Ah, pero no sé, ¿y ahí mejor? Ahí creo que se ve que es una práctica pedagógica, Listo, podemos desde ahí. listo. Empecemos con esa definición, me parece muy importante, Juan Camilo, lo que tú planteas. Cuando uno habla de prácticas pedagógicas para la inclusión o de prácticas pedagógicas para la paz o de prácticas pedagógicas para la comprensión, etcétera, etcétera, frecuentemente damos por entendido, damos por supuesto, casi que por algo natural, eso de que es una práctica pedagógica. Nos imaginamos a un profesor o una profesora trabajando en un salón de clase con sus estudiantes. O nos imaginamos a un profesor o una profesora trabajando en el patio, si es que es profesor de educación física, en el laboratorio, si es que es profesor de química o de biología, de pronto en la huerta escolar, de pronto está en una salida de campo en alguna parte del municipio, en alguna parte de la localidad, pero siempre nos imaginamos a 2 tipos de agentes, y esto es muy importante. En una práctica pedagógica siempre hay un agente que quiere formar a otros agentes. Y frecuentemente esperamos que los otros agentes quieran ser formados, es decir, que también estén preocupados por su formación, por sus aprendizajes, por su crecimiento. Entonces, definir bien qué es una práctica pedagógica nos ayuda a ver con mayor claridad en qué consistirían ese tipo de prácticas que ayudarían a la inclusión, que fomentarían la inclusión, que se podrían trabajar desde la diversidad.
La definición que acabo de ponerles ahí en la pantalla es una definición basada en un autor australiano que se llama Stephen Kemis, pero eso no es lo que interesa, porque de todas maneras es una definición, digamos, que yo quiero compartir con ustedes y que ustedes bien pueden enriquecer si quieren con sus propias palabras o con sus propios argumentos. ¿Qué dice la definición? Una práctica pedagógica es una acción intencionada por un agente. Frecuentemente este agente es el maestro, maestra o el profesor. A veces sucede, y dependiendo de ciertos modelos pedagógicos, que los mismos estudiantes son los que intencionan sus prácticas formativas. Y esto resulta muy interesante para algunos maestros y maestras, digamos, y lo vamos a ver más adelante. Este ya es un sinónimo, por ejemplo, de trabajar desde la diversidad. Cuando dejamos que los mismos estudiantes tomen iniciativas con respecto a las finalidades de su formación. Pero frecuentemente digamos que hay un PEI, en ese PEI o en ese proyecto educativo institucional ha habido participación de la comunidad, supongamos que se ha hecho bien el PEI. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que muchos PEIs no se han hecho de manera participativa, entonces las finalidades generalmente son muy abstractas o de otros contextos o copiadas y pegadas, entonces evidentemente no hay identificación con las finalidades. Pero supongamos que ese PEI recoge lo que la comunidad quiere. Supongamos que el proyecto, por ejemplo, curricular, recoge lo que el área curricular quiere. Supongamos, por ejemplo, que los proyectos de aula recogen en gran medida lo que los estudiantes están queriendo trabajar y lo que el profesor o la profesora puede ofrecerles. En ese sentido hablamos de una acción intencionada. ¿Por qué intencionada? Es muy importante la palabra intencionada. Esto nos diferencia de otro tipo de prácticas. O sea, hay muchas prácticas que pues tenemos en la vida, jugar fútbol, por ejemplo, o ir a una procesión religiosa. Es decir, hay muchas prácticas culturales, prácticas de nuestra vida cotidiana, pero una práctica pedagógica se diferencia porque hay una intención de formar. Hay como un propósito claro por formar a otras personas, por participar de esa formación e incluso por formar a nosotros mismos, digamos. Los profesores y profesoras cuando tenemos que preparar nuestras clases, cuando tenemos que actualizar nuestras materias, nuestros cursos, cuando queremos, bueno, una cantidad de cosas generalmente nos estamos formando. Ustedes y yo conocemos muy bien por experiencia propia que a veces entendemos mucho mejor las cosas cuando las tenemos que enseñar. Es decir, la formación no es solo hacia los estudiantes. Todos estamos envueltos en ambientes de formación, en prácticas pedagógicas. Pero es muy importante que la intención esté clara, porque esto va a diferenciar mucho incluso las prácticas de carácter más inclusivo que aquellas prácticas que podríamos llamar excluyentes, porque pueden haber prácticas pedagógicas muy excluyentes en la medida en que la finalidad, por ejemplo, solamente tiene presente a unos pocos. Entonces, si la finalidad con la que se realiza la práctica solamente está pensando en unos pocos, en unas pocas personas, evidentemente esa finalidad, pues no podríamos llamarla una finalidad incluyente. Veamos también que la definición no solamente se trata de formar a alguien, esto es lo más bonito también de la pedagogía, también se trata de formar a alguien en un mundo en el que valga la pena vivir. Es decir, que la pedagogía no tiene que ver solo y exclusivamente con individuos. La pedagogía tiene que ver con comunidades, la pedagogía tiene que ver con territorios, la pedagogía tiene que ver con el país, la pedagogía tiene que ver con un mejor mundo para todos o un mundo en el que valga la pena vivir. Y nuevamente volvemos a traer el tema de la inclusión. Si ustedes dicen, bueno, en un mundo en el que valga la pena vivir, pero que valga, pues, sobrevivir. Es decir, no todos estamos llamados a llegar a la universidad ni a tener buenos trabajos. No, no, no. Entonces, evidentemente, ya las prácticas pedagógicas van a ser excluyentes porque van a ser muy restringidas. Si por el contrario, nosotros pensamos que un mundo en el que valga la pena vivir es donde la mayoría de la población tiene acceso a derechos, tiene acceso a servicios, tiene acceso a posibilidades, hay equidad, hay justicia social, evidentemente esas prácticas son más inclusivas que aquellas que no tienen eso como finalidad. Entonces, Juan Camilo, para iniciar esta conversación, me parece que esta definición, obviamente, como les digo, ustedes la pueden transformar, pueden parafrasearla, pueden complementarla y, por supuesto, claro, pueden también estar en desacuerdo con ella. Pero es muy importante ver que hay tres cosas allí. La intención, el agente
¿cierto? Y la idea también de trascender lo individual y de formar para un mundo en el que valga la pena vivir, es decir, nuestro compromiso con la transformación social. Esa es una práctica pedagógica, ¿vale? Fundamentalmente, y con esa definición vamos a trabajar durante todo el tiempo de la conversación de este evento. Adelante, Juan. Sí, muchas gracias, profesor, porque entonces hablar de prácticas pedagógicas, pues necesariamente tiene que ver, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, con no aceptar la diversidad, sino reconocer que es implícita cada uno esa diversidad y desde allí yo diría que celebrar la diversidad, ¿sí? Y ahí en Claro, cada es que, quien. es que, es que, digamos, si tú piensas en un mundo en el que valga la pena vivir, no puede ser un mundo de un solo color, no puede ser un mundo de un solo tono, no puede ser un mundo de un solo estilo, no puede ser el mundo donde solo mi cultura vale, donde solo mi ideología es la que importa. No, ese no puede ser un mundo en el que valga la pena vivir, porque estamos ahí, en ese momento estaríamos siendo ciegos o ciegas, siendo, digamos, ocultando la diversidad de la que se compone nuestra especie y nuestro contexto local también. Es decir, no tenemos que viajar a otros países para darnos cuenta de la diversidad. Nomás en nuestro país se hablan muchos idiomas, muchos de ellos de saberes ancestrales, y de cada región hay su idiosincrasia, es decir, estamos llenos de diversidad, somos tal vez de las regiones más ricas en diversidad cultural del planeta. Entonces, si yo quiero un mundo en el que valga la pena vivir, evidentemente, como tú lo estás diciendo, Juan Camilo, no se trata de aceptar, sino de reconocer que nuestro mundo es diverso, es decir, es más bien un abrir los ojos y decir, yo pensaba que todo el mundo era igualito a mí, y resulta que no. Resulta que somos más diversos y nosotros mismos somos, esto lo dice un antropólogo norteamericano muy famoso, Clifford Geertz, nosotros mismos somos muy diversos para los demás. O sea, nosotros no tenemos, digamos, cada uno de nosotros es diverso para el otro. ¿Sí me entiendes, Juan Camilo? La diversidad no es algo que ocurra de aquí para allá, sino yo también hago parte de la diversidad del mundo. O sea, los demás me ven a mí como distinto, como diferente, ¿no? Claro, y esto es clave, profesor, porque digamos que cuando nosotros recorremos el país mirando, digamos, cómo se entiende lo que es inclusión y equidad en la educación, lo que es hablar, digamos, de ese tema, muchas personas lo relacionan exclusivamente con poblaciones como la población con discapacidad. Y aquí lo que entiendo, digamos, es que usted deja muy claro que hablar de inclusión y equidad es una apuesta de la educación como tal, y es ese reconocimiento de la diversidad más que a una población específica. De acuerdo. Siendo eso lo que, digamos, lo que usted plantea, profesor, de la importancia que tiene allí trabajar desde la diversidad, ¿qué significa para usted entonces enseñar desde allí? ¿Sí? ¿Y cómo enriquece esa diversidad la práctica pedagógica? No sé si usted, digamos, puede darnos algunos ejemplos de maestros que a partir de esa diversidad enriquecieron su práctica pedagógica y que los maestros que nos están observando en este momento pues los puedan tener en cuenta. Claro, hay muchos ejemplos, digamos, yo he trabajado mucho tiempo con profesores, profesoras de básica, de media, con maestros, maestras rurales, también en sectores urbanos, y uno ve muchos ejemplos de respeto por la diversidad. Ahora mismo, por ejemplo, estoy terminando de compilar un libro escrito por maestros y maestras constructores de paz en zonas de conflicto. Y si algo caracteriza esas experiencias, Juan Camilo, es que los profesores y profesoras tienen que usar su imaginación pedagógica todo el tiempo para incluir la diversidad de los contextos. ¿Esto qué quiere decir, Juan Camilo? Que no hay dos experiencias iguales, que no hay dos prácticas pedagógicas iguales. Eso lo sabemos, quienes nos están escuchando y quienes somos profesores, profesoras, sabemos que todo el tiempo tenemos que recurrir a nuestra imaginación para que nuestras prácticas sean pertinentes. Y parte de la pertinencia tiene que ver con reconocer la diferencia con la que estamos trabajando, con reconocer la diversidad con la que estamos trabajando. Entonces, por ponerte un ejemplo, una de estas experiencias se llama tienda escolar saludable. Entonces, lo que hacen allí los profesores es tener en cuenta la diversidad de producción agrícola, de producción alimentaria que se hace en la región para asimismo trabajar con los estudiantes lo que puede ser una alimentación saludable, etcétera, etcétera. Entonces, sus prácticas pedagógicas se orientan a trabajar
en estrecha relación con los contextos, ¿sí me entiendes? Eso mismo ocurre, por ejemplo, también con los saberes indígenas, con las lenguas indígenas. Entonces tenemos también experiencias, por ejemplo, en el Cauca, tenemos 3 experiencias y casi todas las experiencias que funcionan en territorios indígenas, pues tienen que trabajar desde la perspectiva de la etnoeducación, y es que tienen que ser plurilingües, es decir, no pueden trabajar solo una lengua, tienen que trabajar en 2 lenguas, en la lengua nativa y en el español frecuentemente. Entonces, fíjate que estos ejemplos, y hay más, en la ciudad también tenemos ejemplos, los maestros compartir, nosotros trabajamos con una de ellas en la Universidad de los Andes, Nancy Palacios, yo conozco a otras personas del maestro del premio Compartir, y generalmente sus prácticas pedagógicas se caracterizan transversalmente por el respeto al contexto, por tener muy en cuenta la diferencia de cada contexto y la diversidad de cada contexto. Y esto incluye, por supuesto, lo que llamábamos en un tiempo las, entre comillas, discapacidades, o diríamos condiciones especiales, más bien condiciones diferenciales que todos en últimas tenemos, ¿no? Entonces aquí es muy útil, por ejemplo, trabajar estilos distintos de aprendizaje, profesores y profesoras que son capaces ya, por ejemplo, de hablar en lengua de señas, profesores y profesoras que, por ejemplo, cada vez son más conscientes de que si hacen una ilustración tienen también que narrarla para que las personas que tienen alguna limitación la puedan ver. Pero sobre todo, Juan Camilo, profesores y profesoras que reconocen el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y asimismo contextualizan sus prácticas pedagógicas para respetar justamente esos ritmos. Aquí yo siempre tengo una crítica que es una crítica pues muy argumentada, y es esta idea de que todos tenemos que estar en el mismo nivel, de que todos tenemos que cumplir estándares, de que todos tenemos que cumplir determinados parámetros. No, yo creo que parte fundamental de la pedagogía, y eso lo ve uno desde Comenio, pasando por Pestalozzi, por Montessori, si ustedes han leído algún pedagogo o pedagoga de los clásicos, el respeto por cada estudiante, el respeto por cada contexto, el respeto por cada territorio, es fundamental en la pedagogía. O sea, si algo caracteriza a la pedagogía, como lo vamos a ver en el triangulito en la gráfica siguiente, es la empatía con los contextos, con los grupos específicos con los que tenemos que trabajar. Entonces, Juan Camilo, claro, si algo caracteriza un buen pedagogo, una buena pedagoga, es su imaginación y su flexibilidad. Yo lo llamo también su dominio, su versatilidad, para reconocer distintos estilos, distintos ritmos, distintos talentos, distintas capacidades, y obviamente sospechar muchísimo de los parámetros, de los estándares, porque por definición un parámetro es excluyente. Por definición, un estándar es excluyente, porque todo aquel que no cumple el estándar o el parámetro queda por fuera. Claro. Eso es, digamos, eso es muy importante porque esa lectura del contexto, si lo entiendo de acuerdo a lo que usted plantea, no tiene allí una receta, ¿cierto? Esa receta no está dada, sino que tiene que ver con ese saber del maestro. Sin caer en esa receta, pero sí dan las orientaciones a partir de la experiencia que usted tiene. En este momento, para los más de 140 maestros que lo están observando, ¿qué recomendaciones daría usted para hacer esa lectura del contexto y desde allí orientar esa finalidad de la práctica pedagógica? Bien, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si puedo agrandar, me avisan si se ve bien. Sí, ahí en este momento estamos viendo el triángulo completo. Sí. Completo, de acuerdo. La finalidad, esto es muy importante. ¿Qué significa este triángulo? Este triángulo lo construimos con Juan Camilo en una sesión del año antepasado, ya será, en que yo hablaba de los 3 elementos y Juan Camilo me dijo, profe, hagamos un triángulo. Y le dije, bueno, hagamos un triángulo, perfecto, no hay lío. Y me ha gustado mucho, Juan Camilo, esa sugerencia. Entonces tenemos este triángulo. ¿Qué es lo que queda representado en este triángulo? Pues como todo triángulo, 3 vértices, es decir, si usted quita uno de los 3 vértices, pues el triángulo no existe, ¿verdad? Quedaría una línea o un plano a lo más. Entonces, los 3 vértices son muy importantes. Ninguno de los 3 vértices puede obviarse. Ninguno de los 3 vértices es más importante que el otro. Los 3 vértices guardan la misma importancia. Y esos 3 vértices configuran, Juan Camilo, lo que podríamos llamar una práctica pedagógica inclusiva. Ya les hablé algo de la finalidad,
Pero es muy importante, vuelvo y repito, esos 4 elementos que aparecen ahí a mano derecha de la palabra finalidad. La finalidad de la educación debe ser construida. Tenemos obviamente la Constitución del 91, la Ley General de la Educación, que son elementos que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, allí aparece lo de la democracia, allí aparece lo del desarrollo de la personalidad. Entonces, eso no es optativo, digamos. Nosotros no podemos decir, no, yo educo para otras cosas distintas. No, porque es que estamos dentro de un Estado de Derecho en donde la educación tiene un propósito, tiene una finalidad con la cual tenemos que tener cierto nivel de identidad, de identificación, porque si no, evidentemente, vuelvo e insisto, nuestra práctica pierde sentido, pierde intención. Tenemos que tener clara la finalidad. Y esto generalmente también se concreta en el famoso PEI. Entonces, los PEIs tienen que ser también discutidos, conversados, consensuados, debatidos, abiertos, participativos, porque si no, cada profesor termina haciendo lo que quiere y muchas veces incluso en contravía y los estudiantes terminan muy perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante entonces que haya construcción de esa finalidad, pero que también haya apropiación, porque obviamente no podemos esperar que se construya cada vez que llegue alguien nuevo, cada vez que se vincule un nuevo profesor, no. Entonces, parte de vincularse a una institución educativa significa cuál es el proyecto que trabajan acá, para dónde va lo que hacen acá, qué están buscando con lo que hacen acá. Me siento yo ahí, siento que puedo aprender también del lado de ustedes. Evidentemente esto es muy importante porque, o si no, nuestras prácticas pierden sentido. La finalidad es muy importante y eso se ve tanto en el macrocurrículo, perdón, como en el microcurrículo, incluso la planeación de un bimestre académico, de un semestre académico, de un año lectivo, incluso en la planeación de una clase. Yo debo tener muy clara la finalidad, yo debo tener más o menos consensuada esa finalidad. De alguna manera mis estudiantes deben haber hecho parte de esas finalidades, etcétera, etcétera. Pero en últimas, todo eso, y por eso está en negrilla, le apunta a la formación y al crecimiento. Recuerden, no solamente del individuo en particular, sino de la sociedad en general. Es como una finalidad, diríamos, que engloba todo, ¿no? Es como incluso lo que le da sentido a nuestra profesión. Estoy terminando de asesorar una tesis doctoral de un estudiante que está mirando cómo la identidad de los maestros y maestras ha cambiado con el movimiento pedagógico desde 1984. Entonces, antes se tenía una identidad del maestro o de la maestra muy, digamos, asociada como a la visión religiosa, como a cierta vocación religiosa. Luego, con el movimiento pedagógico, la identidad del maestro se asoció mucho más como al trabajador de la cultura, como al trabajador de la pedagogía. Y después del movimiento pedagógico, es muy frecuente encontrar que el maestro se define por su aporte y apoyo al crecimiento y a la formación de una sociedad mejor. Entonces, esta finalidad es muy importante tenerla clara. Si no hay finalidad, se los digo así de manera muy radical, no hay práctica pedagógica. Puede haber mucha actividad, o sea, pueden haber maestros y maestras que hagan 1000 actividades al año, pero si esas actividades no tienen una finalidad, un horizonte, no es una finalidad pequeñita, no es simplemente aprender a sumar, no es solamente aprender a dividir, no es solamente aprender la tabla periódica, no, sino todo eso en función de qué, para qué estamos formando. Si no tenemos una relativa claridad sobre la finalidad, vuelvo y repito, nuestras prácticas pedagógicas carecen de sentido. Y los estudiantes lo perciben. Los estudiantes lo perciben porque evidentemente los estudiantes dicen, no, pues mucha actividad, mucha tarea. En estos tiempos virtuales, todos los niños y niñas están sometidos a 1000 actividades. Hemos pensado que la clase se reemplaza con actividades. Actividades. Pongan a los niños y las niñas a hacer actividades. ¿Y actividades hacia dónde? ¿Actividades para qué? ¿Actividades articuladas a qué proyecto? ¿A qué propósito? Esto es muy importante, Juan Camilo. Para mí la finalidad, y tú me has escuchado en varios espacios, es fundamental. Pero tú me estabas preguntando por el vértice de la derecha. El vértice de la derecha yo lo llamo contexto, pero obviamente tiene que ver con, y ahí están los elementos que tal vez tú me estabas preguntando. Conocimiento del grupo es fundamental. Si yo no conozco el grupo con el que estoy trabajando, si yo no conozco a mis estudiantes, si yo no conozco
sus situaciones, etcétera, etcétera, pues va a ser muy difícil que yo pueda hacer pertinente mi acción pedagógica, porque estoy desconociendo el mundo de mi estudiante, estoy desconociendo su contexto, estoy desconociendo sus temores, sus esperanzas, sus sueños, etcétera, etcétera, que es la enorme crisis de estas 2 o 3 semanas de los profesores y profesoras, y es que vemos a nuestros estudiantes desesperanzados, a nuestros estudiantes sin futuro, a nuestros estudiantes muy pesimistas, y evidentemente eso nos toca mucho a nosotros porque decimos, bueno, ¿y qué hacemos con esto en el aula de clase? Y tenemos que sacar de tripas corazón, como se dice vulgarmente, para llenarlos de esperanza, para darles optimismo, etcétera, etcétera. No es fácil esto, hay territorios muy difíciles. Seguramente quienes me están escuchando, muchos de ustedes trabajan en condiciones sociales de violencia, de conflicto, de pobreza muy difíciles, y sus estudiantes provienen de contextos muy difíciles, y ustedes tienen todo el tiempo, y lo hacen, que articular esa finalidad con los contextos específicos en los cuales están trabajando. Entonces, Juanca, conocimiento del grupo. Y esto supone, para irte respondiendo, que yo sé para dónde vas, reconocimiento de la diversidad, lo que yo decía ahora, los distintos estilos, los distintos ritmos, los distintos gustos. Hay muchos modelos pedagógicos que destacan estas cosas, y esos modelos pedagógicos obviamente favorecen mucho más las prácticas inclusivas. Pero además debe haber muy buena comunicación, y lo subrayo en negrilla, Juan Camilo, y debe haber empatía, porque muchas veces tenemos muy buenos profesores y profesoras que saben mucho de su saber, saben mucho de su disciplina, tienen clara la finalidad, pero son personas inabordables, son personas toscas, son personas antipáticas, son personas que viven hablando mal de la cultura del lugar, que viven hablando mal de sus estudiantes todo el tiempo, es decir, muy poca empatía. Y un buen pedagogo, desafortunadamente, no puede tener poca empatía. O sea, eso no, digamos, en la historia de la pedagogía, ustedes cogen desde Platón hasta Piaget, hasta Vygotsky, cualquier pedagogo, cualquier persona que se haya ocupado de la pedagogía, y es fundamental la empatía, el poder comprender la situación del otro, el estar abierto al diálogo con el otro. Por supuesto, y aquí más de una persona de las que me está escuchando estará diciendo, y con razón, profe, pero esto es muy complicado cuando tenemos grupos muy grandes. Profe, esto es muy complicado cuando uno trabaja con 8 o 10 cursos distintos y en cada curso hay 40, 45. Tienen toda la razón. Por eso hay que seguir protestando, luchando por mejores condiciones para la práctica pedagógica. Y ¿eso qué quiere decir? Pues que haya mayor espacio para poder estar con mis estudiantes, para poder comprender a mis estudiantes, para poder, justamente, qué pena que traiga anécdotas de mi trabajo, pero estamos en este momento en un proceso de acreditación de una maestría que yo dirijo. Y uno de los ítems de calidad de la educación en el mundo es el número de estudiantes por profesor. ¿Y por qué? ¿A quién se le ocurrió eso? Porque esto es un criterio mundial. Porque entre menos estudiantes tenga, más empatía puedo hacer, más conocimiento puedo tener, mejor comunicación puedo tener. Si a mí me desbordan con salones de clase de 70, 70, 80, y esto es 3 veces a 4 veces por semana y cada hora y no tengo descanso, no me pidan empatía, no me pidan comunicación, ¿no? Es muy complicado, Juan Camilo, ¿sí me entiendes? Entonces, esto es muy importante. Y lo otro, pues ya simplemente repetir lo que estaba diciendo antes, el comprender la cultura local. Nuestros profesores y profesoras, eso hay estudios muy buenos sobre esto, tienen mucha movilidad. Eso es bueno, es malo, tiene sus pros, tiene sus contras, pero frecuentemente quienes me están escuchando seguramente pues han enseñado en distintos territorios y sabrán, como yo les estoy diciendo, que es muy importante llegar a conocer la cultura, cómo funciona cada cultura, cuáles son aquí los valores, los ritmos de cosecha, por ejemplo. De eso se ha hablado mucho en educación rural en el país. Nuestros modelos pedagógicos tienen que estar muy sincronizados con los ritmos de cosecha, etcétera, 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 Juanca. Es decir, es una cosa que, por eso cuando uno se detiene a ver qué supone una buena práctica pedagógica o una práctica pedagógica inclusiva, uno queda asombrado de la complejidad del saber pedagógico, como decías tú ahora. Es decir, lo que un maestro y una maestra tiene que tener en mente no es cualquier cosa, tiene que tener en mente 1000 cosas para poder llevar adelante una buena práctica. Y por último, si quieres, para terminar el triangulito, o si quieres lo dejamos para después, les hablo un poquitico del saber.
Claro, es que ese saber tiene que ver con, siquiera atémoslo a una pregunta que nos hace Marjorie Rendón en este momento. ¿Sí? Ella lo está viendo Adelante, y sí. dice, bueno, tenemos más de 150 personas conectadas, tenemos gente de Sincelejo, tenemos personas que nos están saludando de Buenos Aires, Cauca, San Luis, Antioquia, Puerto Caicedo, Putumayo, Sahagún, Córdoba, Valledupar. Bueno, tenemos gente de todo el país, profesor, en este momento. Y hay una pregunta que nos hace Marjorie es, yo estoy muy de acuerdo con el tema, profesor José Darío, dice ella, de los parámetros. Y que usted menciona que no está muy de acuerdo, que no debe ser lo único a mirar allí. Y le gustaría saber qué opina usted precisamente frente a esos estándares básicos que tiene el Ministerio de Educación y que pone allí unas pruebas estandarizadas, si se supone que por otro lado estamos hablando de un reconocimiento de la diversidad. Y ese es un punto de tensión que sale. ¿Cómo es posible que me digan que reconozca esos diferentes ritmos, esa diversidad que hay, y por otro lado están unos mínimos y unas pruebas estandarizadas? ¿Qué opinión tiene usted frente a eso? Pues yo tengo una opinión muy radical al respecto. Para mí, las pruebas estandarizadas no son sinónimo de inclusión. Son un riesgo muy grande para que nuestras prácticas se vuelvan muy excluyentes. ¿En qué sentido? Si yo trabajo como profesor únicamente para que se cumplan los parámetros, los requisitos mínimos, evidentemente estoy dejando por fuera una cantidad enorme de posibilidades, tanto de aquellos que quisieran aprender más y quisieran de pronto trascender lo mínimo, como aquellos que quisieran dedicarse más bien a trabajar en otros campos, en otros saberes, pero se ven obligados y desmotivados a cumplir con unos mínimos en determinada área. Yo soy muy crítico de eso, pero entiendo, a mí me pasa también, pues en el nivel de la educación superior nos pasa igual, que tenemos que cumplir con unas competencias, digámoslo así, que se esperarían de cualquier estudiante que entra a un curso X o a un curso Y. Entonces, ¿cuál es el reto? Es decir, ¿cuál es el enorme desafío? Pues, ¿cómo hacer para, respetando la diversidad e incluso privilegiándola, no descuidar, pues que tenemos que trabajar en función de ciertas competencias y de ciertos logros, a mí me gusta mucho la palabra desempeños, de ciertas habilidades de desempeño, de ciertas evidencias de desempeño, que pero eso puede ser diferenciado. O sea, esto puede ser diferenciado. Yo conozco colegios que tienen como modelo pedagógico, por ejemplo, la enseñanza por ciclos, donde los estudiantes pueden enfatizar en artes y ver lo básico de biología, pero dedican toda su formación más a artes, o pueden dedicarse mucho más a la biología y en artes hacerlo lo básico, lo mínimo. Entonces, fíjate, a quien pregunta esto, fíjate que lo más importante no es cumplir los mínimos, lo más importante es buscar los máximos de nuestros estudiantes, su potencial, por eso esto que está aquí en negrilla, su crecimiento, su formación. Si trabajamos solamente para cumplir los mínimos, en mi opinión, estamos empobreciendo mucho la educación. Listo, profesor, sí, de acuerdo. Y esto tiene que ver también con ese saber pedagógico que usted decía, ¿no? Ese saber del maestro en donde existen allí unos estándares de competencias, pero también existe del otro lado, una vez él cierra allí la puerta de su aula de clases, pues un reconocimiento por cómo yo utilizo una flexibilidad con el estudiante, con el niño, la niña, y más allá solamente de hablar de dinámicas de aprendizaje, pues hablamos de unas dinámicas donde el estudiante participa, aprende e interactúa, digamos, y allí en ese contexto de esas tres dinámicas, pues digamos que hay mucho camino que va más allá de los estándares básicos de competencia en este caso, ¿sí? Entonces creo que eso está atado como, existen allí unos elementos que plantea el Ministerio de Educación, existe una tensión, por supuesto, una discusión que es bueno ponerla sobre la mesa, pero a partir precisamente de esa discusión es que está la importancia de saber del maestro y desde allí proponer en su día a día ajustes, apoyos para cada estudiante. Es lo que entiendo, profesor Darío. Sí, señor. Hay un autor inglés, Richard Bernstein, un autor inglés que incluso propuso una categoría que algunas y algunos de ustedes deben conocer, la categoría de discurso pedagógico. Bernstein identificó como dos tipos de saber en el maestro, en la maestra. Un saber pedagógico,
si están viendo mi flecha, que es justamente la articulación de estas tres cosas. Ese saber es complejísimo. Por eso no cualquiera puede ser profesor, no cualquiera puede ser profesora. Pero Bernstein también identificó el saber disciplinar, digamos así, el saber que yo enseño, el saber que yo manejo, inglés, lengua materna, matemáticas, ciencias naturales, informática, robótica, filosofía, metodología de la investigación, química, el saber que yo enseño, el saber que yo trabajo. Esos dos saberes los identificó muy bien Bernstein y eso nos ayuda a lo siguiente. Podemos encontrar profesores y profesoras que sean muy diestros en esto, pero si los ponen a enseñar un saber que no dominan, se les cae el triángulo. La práctica pedagógica deja de ser buena, deja de ser de calidad, porque evidentemente no dominan lo que tienen que trabajar. Recuerden que la definición de práctica pedagógica tiene una intención de formar a alguien y no solamente formarlo de manera integral, sino también trabajar de alguna manera un saber específico, matemáticas, inglés, química, biología, lengua materna, lo que sea. Entonces es muy importante, Juan Camilo, tener pasión por este saber, tener, entre más dominio tenga yo de lo que me compete enseñar, evidentemente tengo más posibilidades de manejar la diversidad. Esto es muy importante, qué pena que yo sea tan cansón con esto, Juan Camilo dirá que lo repito y lo repito. Entre más dominio tengamos de aquello que nos compete enseñar, más posibilidad tenemos de trabajar con la diversidad y viceversa. Entre menos dominio tenga yo del saber que me compete trabajar, me toca cerrar mucho más mi práctica pedagógica a lo poquito que yo manejo. Y en la medida en que yo cierro mi práctica pedagógica, excluyo gente. Claro. Entonces, por eso es muy importante este vértice, porque entre más dominio, o digámoslo en términos más, si se quiere, de las licenciaturas, entre más didáctica manejemos, entre más enseñanza tengamos, recursos para la enseñanza, entre más versatilidad tengamos. Y algo muy importante, la imaginación. No todo está en los manuales, no le crean a los manuales, pues así, digamos, sin cuestionarlos, no todo está en las cartillas, no todo está en las guías. Lo fundamental, y se los digo, yo llevo 30 años trabajando en esto, es la imaginación de nosotros como maestros y maestras. Nuestra capacidad de crear ambientes de aprendizaje, decía Vygotsky. Esa es la tarea del pedagogo, es crear ambientes de aprendizaje. Y eso no se aprende en ningún libro, eso no se aprende en ninguna guía. Las guías pueden ser muy útiles, claro, las didácticas pueden ser útiles. Y entre más lea yo de guías, más disponibilidad tengo para hacer cosas, para crear cosas. Ojo, que no se vaya a entender mal lo que estoy recomendando. Lo que estoy diciendo es que no podemos evitar nuestra tarea como creadores. Sí, como creadores. A Dewey, John Dewey, un filósofo inglés de comienzos del siglo pasado, le preguntaron una vez qué era la pedagogía y dijo la pedagogía es arte y ciencia. Y le preguntaron ¿y por qué es arte? Y dijo Dewey más o menos, estoy parafraseando, porque el maestro tiene que crear todo el tiempo. La maestra, el maestro, todo el tiempo estamos creando. Por eso terminamos muy exhaustos una jornada de trabajo, porque es que estuvimos creando todo el tiempo. O sea, claro, tenemos colegas que repiten y repiten mecánicamente, siempre serán, en todas las profesiones hay eso no es solo en la docencia. Siempre serán aquellos profesores, bueno, que ya le perdieron pasión a su profesión o lo que sea, porque para eso es fundamental la pasión, Juan Camilo. Sin pasión no hay imaginación, ¿cierto? Entonces, si tú juntas las tres cosas, tienes inclusión, no puedes no tener inclusión, ¿vale? Porque por un lado eres muy versátil desde el punto de vista didáctico, por otro lado eres muy empático con tus estudiantes y con sus distintos ritmos, y por otro lado tienes una finalidad que es lo más democrática e inclusiva posible. Es decir, claro, que todos crezcan, que todos se formen en un mundo, repito, en el que valga la pena vivir. Eso supone también unos desafíos enormes en la formación de pensamiento crítico, Juan Camilo. Claro. Y ahí usted menciona algo que eso no está en una cartilla, eso no está en una guía. Y Diana Suárez, precisamente en este momento que lo está observando una profesora, dice, bueno, eso no está allí,
¿Cómo hacer entonces para formar a docentes que reconozcan, sepan reconocer ese contexto, tengan ese saber pedagógico y tengan muy presente esa finalidad? ¿Cómo hacer desde las facultades, profesor de educación, desde las escuelas normales? Usted en su libro, por ejemplo, habla, digamos, es un recuento de diferentes apuestas que hemos tenido como país, ¿cierto? De cómo hacer para que la práctica sea mejor en sus futuros maestros. ¿A qué conclusiones o qué ha podido evidenciar frente a eso? ¿Hacia Mire, dónde deberíamos apuntar? mire, varias conclusiones. Y muy buena la pregunta. Y a propósito, qué pena otra anécdota, pero mañana tengo una clase abierta de esas que están promoviendo los estudiantes. Disculpan si mi perro ladra muy duro. Sobre la formación docente, justamente la pregunta que hace la colega. Y esto tiene que ver con, en Colombia existe por ley los planes territoriales de capacitación, los planes territoriales de formación docente, pero es una figura, si en Bogotá no funciona, pues en los territorios menos, Juan Camilo. Es decir, es muy raro encontrar un plan territorial de formación docente que funcione, pero en ese plan territorial de formación docente tiene que haber participación de distintos profesores de la región, de comunidades de padres, de madres, de, bueno, de la sociedad civil, etcétera, etcétera, y representación de las facultades de educación de la región, porque la formación docente no puede centralizarse. La formación docente no puede centralizarse. Porque todo esto que hemos dicho, que hemos hablado con respecto a ese triángulo, siempre tiene que ser en estrecha relación con los contextos, con los territorios, con los lugares en los que trabajamos. Las vocaciones de cada lugar son distintas, las identidades de cada lugar son distintos, nuestros estudiantes son distintos según los territorios en los que trabajemos, pero asimismo la finalidad y los saberes deben trabajarse siempre en estrecha relación con el contexto. Entonces, no hay una respuesta en abstracto de la formación docente, pero hace 2 años realizamos una consultoría para el Ministerio de Educación y trajimos a 30 profesores y profesoras de universidades de distintas ciudades del país, regionales, digamos, y nos sentamos con ellos a trabajar durante un día a preguntarles cuáles podrían ser las características de esa formación docente contextualizada. Y un elemento fundamental, Juan Camilo, la diversidad. La diversidad. Y este es tal vez en este momento un elemento, yo diría, junto con la paz, fundamental para trabajar en todos los procesos de formación docente. Entonces, la recomendación fundamental de esta consultoría, que en últimas es la síntesis de estos 30 profesores y profesoras, como les digo, desde La Guajira hasta Nariño, trajimos profesores de facultades de educación de distintas universidades y les preguntamos, ¿qué es lo más importante a nivel de formación docente para sus territorios? Y muchos de ellos estuvieron de acuerdo en esto de la diversidad. Entonces, por supuesto, Juan Camilo, nuestras facultades de educación generalmente, por responderle más, y vuelve y juega el tema, a los estándares que se establecen desde Bogotá, desde el Ministerio de Educación, descuidan los territorios. Y entonces esa formación termina siendo artificial, termina siendo una formación que no es formación en últimas, es una formación docente muy abstracta, una formación docente a veces muy teórica, demasiado teórica, que tiene muy poco que ver con los contextos y con las finalidades de la educación en los contextos específicos. Yo creo que aquí se han ido dando algunos pasos, vuelvo y les digo, tendríamos que trabajar por esos planes territoriales de formación docente. Nuestras facultades de educación, ahora el CONACES trata de vigilar que los currículos sean más pertinentes a su territorio y no simplemente generalidades de humanidades, que es lo que generalmente se enseña en las facultades de educación, etcétera, etcétera. Pero es un desafío enorme para la persona que nos preguntó esto. Y en el libro que tú mencionas de 21 voces, pues ahí hay unas frases tenaces. Abel Rodríguez, que murió hace poquito, que fue secretario de Educación, viceministro de Educación, maestro de maestros, recuerden ustedes, líder del movimiento pedagógico. Él decía que las facultades de educación tienen una enorme deuda con los profesores y profesoras de este país, porque los llenaban de teorías muy abstractas, pero de poca imaginación pedagógica, de poco dominio, de poca versatilidad, de poca didáctica. Entonces ahí hay una enorme deuda, Juan Camilo, de las facultades de educación en lo que tiene que ver con la formación docente. Tanto así que si ustedes se acuerdan, los últimos decretos de unos 3, 4 años para acá,
pues insisten en que la formación docente vuelva a tener prácticas desde segundo, tercer semestre, estoy hablando de las licenciaturas, justamente para hacer más pertinente todo a los territorios específicos en donde nuestros estudiantes que se forman para profesores tienen que aprender a ser profesores. O sea, se aprende a ser profesor también en la práctica, ¿no? En la práctica. Por eso los posgrados también tienen ahí un enorme desafío, porque tienen que incluir dentro del currículo el saber pedagógico de los maestros y maestras que llegan a los posgrados ya con experiencia, ya con mucho criterio formado, con mucha formación pedagógica, eh, como la que aparece pues ilustrada en este triángulo. Perfecto, profesor. Le invito a que deje de compartir pantalla porque tenemos a dos maestras de dos partes distintas del país, una maestra de Tunja, que nos tiene una pregunta relacionada con este tema, con lo que hemos venido hablando. Antes de ir con la maestra, tengo entendido que este libro que usted menciona, que recoge precisamente esas tensiones, avances, retos en formación docente, en las apuestas que hemos tenido como país, en algunas estrategias que hemos liderado también desde algunos movimientos. Este libro está disponible y es gratuito, ¿verdad, profesor? Para poderlo descargar. ¿A dónde lo pueden descargar? Nos están preguntando acá. En la página del IDEP, Juan Camilo, si tú puedes Perfecto. Entonces ya ahora ubicarla. lo ponemos en el chat y allí pueden descargar el libro donde tiene tal cual como dice 21 voces diferentes, que es importante que las traigamos en este momento a colación y desde allí, desde el contexto colombiano, empecemos a mirar cuáles han sido esos puntos de tensión y esas posibles respuestas. Veamos lo que nos dice una maestra de Tunja. A ver qué pregunta tiene frente a este tema. Buenas tardes, mi nombre es Lida Consuelo Sáenz Medina, laboro en la institución educativa Julius Cibers de la ciudad de Tunja. Bueno, acá en Colombia, algunas personas que manejan el tema de inclusión, de diseños universales para el aprendizaje, pues tienen la postura de que con los diseños universales del aprendizaje es suficiente y no hay necesidad de aplicar o de realizar ajustes razonables cuando se trata de personas con discapacidad, diciendo pues que el diseño universal para el aprendizaje es suficiente en una planeación. Mi pregunta es, ¿usted qué opinión tiene al respecto y qué postura tiene al respecto de esta opinión de algunas personas que trabajan el tema de inclusión? Lida, muy buena la pregunta y te voy a responder así de manera muy contundente. Un modelo que no se ajusta es un modelo que no sirve. No hay modelo en ningún campo del saber que no requiera recontextualizarse. Un modelo es buen modelo cuando se puede contextualizar, si no, no es modelo. ¿Sí me entienden? O sea, un buen modelo de trabajo en cualquier campo, un buen modelo de trabajo es bueno porque permite ajustes, justamente por eso es bueno. Entonces, para responder tu pregunta, quienes argumentan que los modelos no necesitan ajustes, pues no saben muy bien de qué están hablando, porque todo modelo, para que funcione, es que un modelo, piensen esto, un modelo no puede tener en mente todos los contextos. O sea, es imposible, es imposible. Y no es, digamos, no tiene ningún sentido pensar que los modelos pueden aplicarse por fuera de los contextos, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Tiene más sentido pensar que hay modelos que sirven muchísimo para trabajar determinados contextos, pero en esos casos, Lida, siempre hay que ajustar el modelo, claro que sí, siempre hay, y yo no sé si a eso se refiere el adjetivo razonable, es decir, no desbaratarlo, pero yo soy amigo incluso de desbaratar los modelos, o sea, a mí los profesores y yo mismo me preguntan qué modelo sigo, les digo, no, yo cojo de muchos modelos. Yo no sigo un solo modelo y depende de lo que tenga que enseñar y depende del grupo con el que tengo que trabajar y depende del nivel en el que me toque enseñar y depende de mil cosas, miro a ver qué es lo que mejor me funciona. Entonces, mucho cuidado con seguir los modelos. Yo no soy muy amigo de seguir modelos. Soy muy amigo de estudiar modelos, soy muy amigo de ajustar modelos, soy muy amigo de utilizar varios modelos en función de la finalidad. Es que en nuestra vida no se puede volver a aplicar modelos.
La pedagogía no es aplicar modelos, ¿no? La pedagogía es mucho más que aplicar un modelo. Los modelos nos pueden servir y quienes los hacen con la mejor intención y generalmente resultan de la sistematización de muy buenas prácticas. Yo, por ejemplo, hace 3 o 4 años sistematicé prácticas de jornada única. Ustedes saben, jornada única, pues extensión de la jornada, volver a la jornada que teníamos antes del 82, si no estoy mal, antes de, bueno, un decreto ministerial que dividió la jornada de los colegios en 3 para ampliar la cobertura sin cambiar absolutamente nada más. Esto fue nefasto. Pero el caso es que, bueno, sistematicé experiencias de jornada única. Este trabajo de jornada única era para el ministerio. Entonces nosotros sistematizamos 10 experiencias o 12 de extensión de la jornada. Cada experiencia es distinta, cada experiencia es diferente, pero el ministerio nos obligaba a darles un modelo. Pero, profe, denos un modelo. Pero, hombre, es que no hay un modelo, lo que hay son 11 modelos distintos, 12 modelos distintos. Profe, que tiene que haber algunos elementos generales. Bueno, está bien, pero si yo encuentro elementos generales ya son resultado de mi abstracción, es decir, yo puedo hacer la tarea. Terminamos al final entregándoles, no lo llamamos modelo, una ruta como para orientar a quienes querían trabajar lo de la ampliación de jornada. Pero dejamos clarísimo, esto también fue un libro que se publicó, Juan Camilo, si les interesa, está publicado por la Facultad de Educación, lo encuentran en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Se llama Más que Tiempo, tiene un nombre muy bonito, porque a veces uno piensa que la jornada única es sumarle tiempo a la jornada, no, es más que tiempo. Entonces, este ejemplo que traigo, disculpan lo anecdótico, es para decirles que esto del modelo es a partir de muchas experiencias que alguien llega a un modelo. Pero luego el modelo se puede desbaratar sin problema. Lo importante es captar el sentido de lo que propone el modelo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Perkins y la enseñanza para la comprensión. Y Perkins propone 4 fases. Y las 4 fases me parecen muy claras, me parecen muy chéveres. Y yo tengo presente a Perkins en algunas de mis clases. En algunos momentos yo digo, por acá puede resultar, por acá puede ser útil. Pero no lo aplico sin tener en cuenta el contexto. Entonces, para resumir nuevamente, todo modelo es bueno si permite ajustes, si no, desconfíen de ese modelo. De acuerdo, profesor. Y complementando lo que usted menciona y respondiendo también a lo que plantea la profesora, creo que también hacía referencia de ahí, creo que en los comentarios lo plantean como, bueno, si hablo yo de una propuesta como el diseño universal para el aprendizaje, que es algo que plantea un decreto específico aquí en Colombia con una población, del decreto tiene que ver con la población con discapacidad, pero se toma como una propuesta para atender a esa diversidad, requeriría yo de ajustes y apoyos razonables, específicos por estudiante. Esa es una discusión que hay en el país y a mí me gustaría hacer sencillamente como un aporte, y es el PIAR es la invitación a que el maestro conozca cuáles son los apoyos específicos que puede requerir un estudiante, ¿sí? Una vez yo haya implementado el diseño universal para el aprendizaje con sus 3 principios. Pero no se queda allí como una única forma de, si yo aplico el diseño, implemento el diseño universal u otras propuestas como las que nos planteaba el profesor José Darío ahora, ¿cierto? Retomo a diferentes autores y empiezo a trabajar desde Vygotsky, desde Pestalozzi, bueno, yo empiezo a trabajar. Yo no, desde ahí digamos que requiero igual conocer al estudiante y en ese conocimiento del estudiante, pues está la valoración pedagógica de ese estudiante, que creo es lo que está haciendo referencia a la profesora ahora. No necesariamente por defecto tengo que plantear un ajuste o un apoyo, no. La invitación es conozca primero al estudiante, mire desde sus capacidades al estudiante. Aquí me gusta como lo que plantea Marta Nussbaum de no mirar desde lo que hace falta, sino desde las capacidades que hay, y desde allí plantee los ajustes que se requieran en caso de que sea necesario, ¿sí? Es que nosotros, si recuerdas el triángulo, el que acabamos de presentar, Juanca, nosotros todo el tiempo vivimos haciendo ajustes razonables, todo el tiempo, porque todo el tiempo esa comunicación con nuestros estudiantes, como tú lo mencionas, ese conocimiento que tú llamas pedagógico de los estudiantes, pues evidentemente nos obliga constantemente a estar realizando ajustes en nuestra pedagogía, en nuestras didácticas, en nuestras metas de bimestre, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Sí, profesor, y vamos a escuchar ahora, nos vamos para Antioquia, una profesora de la ruralidad que nos plantea la siguiente pregunta. Vale.
Mi pregunta es, ¿qué tipo de estrategias pedagógicas movilizan los cambios en las prácticas docentes para hacerlas inclusivas? Muchas gracias. ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas hacen las prácticas más inclusivas? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría, si me piden pues 2, 3 consejos, yo les diría leer mucho sobre didáctica o sobre conocimiento pedagógico del contenido, como lo llaman hoy, pero tener mucha versatilidad didáctica, eso nos permite hacer más ajustes en la marcha, por supuesto que sí. Eh, Conocer muy bien a nuestros estudiantes y apoyarnos en algunos especialistas para determinados casos que nos pueden ayudar muchísimo a aclarar algunas de nuestras dudas. No darnos las de especialistas nosotros. Nuestra especialidad es la pedagogía, ¿no? Nuestra especialidad es la formación. Nuestra especialidad es justamente la orientación, la enseñanza que hacemos con nuestros estudiantes en función de su crecimiento en un mundo en el que valga la pena vivir. Esa es nuestra profesión. Nosotros no somos ni psiquiatras, ni psicólogos, ni neurólogos, ni cognitivistas, pero esas personas, esas profesiones, a veces nos pueden ayudar a aclarar determinadas dudas que se nos puedan ir presentando en el camino. Entonces, versatilidad en las didácticas, apoyo en otras disciplinas, yo diría esas 2 cosas, y un conocimiento profundo de nuestros estudiantes, Juan Camilo. Esas estrategias harían de nuestras prácticas pedagógicas más inclusivas. Perfecto, profesor José Darío. Bueno, ya vamos cerrando. Aquí los maestros han estado muy participativos y con comentarios muy favorables, digamos, frente a lo que ha sido este espacio, que busca precisamente eso. Y les agradecemos inmensamente porque sabemos la situación actual del país, la cantidad de dificultades que hay, y aún así tenemos más de 170 personas conectadas, preguntando. Y realmente digamos que este tipo de espacios maestros está pensado precisamente para ustedes con esa intención, y es seguir precisamente apostándole desde la educación a esas transformaciones, y para eso eh, basarnos, digamos, o recoger, digamos, esas preguntas y aportes que tienen todos ustedes de la experticia, y por otro lado, pues tener invitados como el profesor José Darío. Vamos a tener un invitado mensual para hablar de diferentes temas, vamos a tener otros espacios llamados laboratorios pedagógicos, de los invitados a uno de los laboratorios sobre prácticas pedagógicas. Ya les vamos a estar contando de qué se trata para que se inscriban. Así que, profesor, ya para ir cerrando este espacio, ¿qué mensaje le deja a los maestros? Y pues ya que estamos muy cerca del Día del Maestro, profesor, ¿qué mensaje les deja este mes a todas las personas que lo están observando? Básicamente, amar la pedagogía, amar la pedagogía. La pedagogía está muy descuidada por la política educativa, la pedagogía desafortunadamente no ha ocupado un lugar central en las facultades de educación, en las normales tal vez más, en nuestros colegios seguramente tenemos discusiones entre colegas sobre esto de la pedagogía. ¿De qué se ocupa la pedagogía? De la formación de nuestros estudiantes en un mundo en el que valga la pena vivir, para un mundo en el que valga la pena vivir. Nuestra profesión es política de cabo a rabo, es decir, estamos comprometidos con un mejor mundo, no solamente individual, sino colectivo. Y hoy día eso es de una importancia decisiva. Eh, yo que sistematizo experiencias, que conozco experiencias de maestros, les digo ahora recientemente en las ETCRs, en zonas muy complicadas, me doy cuenta de la tenacidad y de la imaginación pedagógica de muchos maestros y maestras que son en últimas a veces el único referente que tienen nuestros niños y niñas en sus contextos. Entonces, no, felicitarlas por esa tarea fundamental para la formación de ciudadanía, para la formación de democracia, para el crecimiento de nuestros estudiantes, sea el nivel que sea en el que estemos trabajando. Y a Cristian y Evelyn, agradecerles por su traducción, me parece genial que estén haciendo eso. ¿No? Eso, Juanca. Bueno, no, muchas gracias, profesor José Darío, por atender a esta invitación.
A todas las personas que nos están observando, tenemos abierta una convocatoria llamada Mi Experiencia Cuenta. Tiene que ver precisamente con lo que hemos hablado. ¿Cómo hacer para identificar esas experiencias que están pasando en este momento, que son significativas precisamente tiene que ver con atrevernos a hacer cosas y mirar y ponerlo allí sobre la mesa de, bueno, cuéntenme cómo le parece el resto del país eso que estoy haciendo, ¿cierto? Y queremos precisamente como conocer qué está pasando, cómo lo están trabajando cada uno de ustedes en sus respectivas regiones. Así que la convocatoria de Mi Experiencia Cuenta va hasta el 31 de mayo. Ustedes pueden mirar la convocatoria en la página de la Fundación. Ahora la ponemos aquí nuevamente en Facebook para que ustedes puedan tenerla allí y saber cuáles son los requisitos para inscribirse. Está abierta para maestros, para directivos, para profesionales de apoyo, y pueden aquí ver cuáles son esos incentivos que tenemos, además de la sistematización que vamos a hacer en video de la experiencia de cada maestro. De nuestra parte, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy, por permitirnos llegar a los sitios donde ustedes están y por seguir aprendiendo de ustedes con estas conversaciones que tenemos en estos espacios. No olviden compartir este video. Quienes no pudieron estar pueden hacerlo directamente allí con el enlace, y nos vemos en el próximo mes con otro tema en este espacio que es para ustedes llamado Conversando con Maestros sobre Inclusión. Hasta una próxima. Chao.